Uno de los guardias vio caminar a una mujer alta y delgada por los pasillos de la casa. Hace como 10 años estaba por concluir mi licenciatura en psicología. En la transición de la licenciatura a la maestría, me tocó hacer mis prácticas profesionales donde conocí a un psicólogo con mucha experiencia, quien en sus tiempos libres y fuera de su horario laboral participaba como apoyo en un grupo interdisciplinario formado por un médico, un psiquiatra, él como psicólogo y un sacerdote. Este grupo interdisciplinario atendía casos de exorcismos. Este sacerdote era de los pocos autorizados por el Vaticano. Este psicólogo, con previa autorización del grupo interdisciplinario, me invitó a 3 de sus eventos, donde me tocó presenciar 2 casos muy particulares. El primero fue de una niña y el segundo fue de una mujer adulta. Sin embargo, a los pocos minutos de iniciar la ceremonia de exorcismo, los profesionistas de la salud desacreditaban el caso a los pocos minutos, ya que atribuían el comportamiento, que aparentemente era demoníaco, a conductas propias de algún trastorno, como esquizofrenia o psicosis o personalidades múltiples. La ceremonia se detenía y se acudía con los familiares del paciente, por así decirlo, y se les daba los puntos de vista del psiquiatra, del médico y del psicólogo. Entonces se quedaban con el tratamiento más conveniente para el familiar que padecía esto, ¿no? Transcurrió todo normal. Aparentemente yo siempre he sido muy escéptico de estas cosas. Cuando me invitaron a este tercer caso, se trataba de un hombre adulto, una persona con un nivel socioeconómico elevado, perteneciente a ciertas esferas políticas y de empresarios de prestigio. Este señor comenzaba a decir que estaba poseído. Sin embargo, no se daban muchos detalles del caso. Al llegar a la casa, al domicilio donde vivía esta persona, entró todo el grupo interdisciplinario. El señor estaba recostado en su recámara y nos recibió eh, parte de la familia. Me refiero a la madre del paciente y a 2 de sus hermanos, donde nos empezaron a exponer el caso. Nos hablaban de que esta persona comenzaba a desarrollar comportamientos poco habituales. Todo esto se desató desde que este señor desempeñaba un cargo político y tenía que viajar constantemente a la Ciudad de México, donde duró cerca de 6 años yendo y viniendo a la Ciudad de México. El señor decidió rentar un departamento donde él pudiera llegar y quedarse ciertos días para no estar viviendo en hoteles mientras hacía sus visitas laborales al DF. Con el paso del tiempo, sus idas, que eran normalmente 2 veces a la semana, comenzaron a extenderse de 3 días, 4 días, incluso a veces un mes entero sin regresar a su ciudad natal. Entonces su esposa se comenzó a preocupar. Como cuestiones de meramente maritales, comenzó a revisar los estados de cuenta del señor y se percató que por los recibos de la tarjeta de crédito, este señor estaba pagando 2 departamentos y se estaba haciendo cargo de la manutención de 2 departamentos. Entre sus otras facturas había notas de compra de cosméticos, de departamentos de ropa, zapatería, entonces todo del área femenina, lo cual su esposa supuso que pues este señor tenía una aventura. Decidió ir a sorprenderlo, decidió ir a sorprenderlo, eh, y viajó.
Como la renta de ese departamento se pagaba por medio de tarjeta de crédito, no le fue difícil a la señora identificar el domicilio. Ella, antes de viajar hacia allá, tomó el juego de llaves de esa casa. La señora entró al departamento y se dio cuenta que efectivamente en ese departamento al parecer habitaba una mujer. Eh, Entró al guardarropa, tenía todo ropa de mujer, ropa juvenil, ropa que aparentemente pudiera utilizar una mujer de edad joven. Entonces la señora, corroborando esto, regresa a su estado, a la ciudad natal, y enfrenta a su esposo. Y le dice que descubrió todo y que necesita una explicación. Entonces el señor le dice que él no tiene ninguna aventura, que no está pasando tiempo con nadie, que él no ha pagado nada. La señora le muestra le muestra las comprobantes de crédito que tenía él y le dice que si tiene hecho sus pagos. El señor atribuye eso a un fraude, va al banco y el banco le dice que todo es legítimo, que él fue el que hizo el pago, que él fue el que estaba haciendo las transferencias, y pues esto incrementa el descontento de la mujer, ¿no? Que termina por dejarlo, no se separan ella. El señor se queda, la señora se va con los dos hijos y comienzan algún trámite de divorcio, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, él se disculpa, se llegan a arreglar, por así decirlo, para no hacer el cuento más largo. Cuando la señora regresa a la casa, fue muy paralelo cuando el señor terminó su trabajo allá en México, su administración política, y regresa acá a su estado y comienzan a llevar una vida aparentemente normal. Al parecer ya se estaban arreglando las cosas y habían dejado de discutir, y al parecer todo ese tema estaba quedando en el pasado. Todo estaba muy tranquilo hasta que un día, regresando de un evento de ellos, una fiesta familiar, la esposa encuentra sobre el parabrisas de su carro una nota que le deja a esta mujer, aparentemente diciéndole que ella no se iba a quedar tranquila, que su esposo pues se iba a quedar con ella y que ella no iba a descansar hasta destruir su matrimonio. Entonces esta señora se molesta y le reclama de nuevo al señor que si está viendo a esta persona. El señor le dice que no. Entonces, pues digamos que el problema se regresa, se reaviva, ¿no? Hubo ciertas discusiones con el personal, porque estas personas, te digo, son de mucho dinero. Por lo general tienen seguridad en la puerta de sus casas. Llamaron la atención del personal de seguridad y les dijeron que si cómo había entrado esta señora hasta el grado de llegar ahí a su carro a dejarle una nota. Total que no pasó de ahí, pues, o sea, como un descuido y un regaño, y las cosas comenzaron otra vez a ponerse tensas entre la pareja, el matrimonio este, ¿no? Entonces pasa el tiempo y ahora la señora, a punto de salir algún día, sobre su tocador donde ella se arreglaba, encontró otra nota en el que le decía que le daba determinado tiempo para que dejara a su marido, que ella no quería hacerle daño, que simple y sencillamente dejara que su marido tuviera una relación ya en paz con ella, que se diera cuenta que pues ella no era amada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una nota muy amenazadora, y la señora ya perdió el control, pues, o sea, se le fue encima, que cómo era posible, que se le fue encima a su marido y le dijo que cómo era posible que esta mujer estuviera entrando a su casa, que se haya metido hasta su alcoba, se haya tomado la delicadeza de entrar y dejarle una carta, pues. Y pues todo esto se empezó a poner más tenso, porque el señor dice que no tenía contacto con ella y realmente no sabían cómo había llegado esa carta ahí. Entonces la señora llamó de nuevo al personal y obviamente corrieron a ciertos elementos de seguridad que tenían, porque por ineptos, pues, o sea, cómo era posible que se haya metido y nadie se haya dado cuenta. Para
Para ese entonces, la familia decidió colocar cámaras de seguridad por ciertas áreas de la casa, como pasillos, como cocheras, garage. Entonces empezaron a poner mucha atención y los elementos de seguridad se enfocaron mucho en estar analizando cada minuto lo que son las grabaciones. Y pasó el tiempo y no hubo ningún incidente, pues pasaron las semanas. Hasta que un día uno de los guardias vio caminar a una mujer alta y delgada por los pasillos de la casa, con un vestido corto, y ella caminaba hasta el pasillo. Entonces no era una mujer que se pareciera a la señora de la casa ni a las muchachas que trabajaban, porque trabajaban con uniforme. Entonces el elemento de seguridad salió corriendo, se metió a la casa porque pensó que ya había agarrado a esta mujer, pues o sea, no pudo entender cómo se metió, pero ya la había visto por la cámara y salió directamente corriendo hacia donde estaba. Entonces buscó por toda la casa y no encontró absolutamente nadie. Buscó, fue al cuarto de los niños y los niños estaban jugando. Fue a la cocina y le preguntó a la señora y a la muchacha que ayudaban ahí en la cocina que si no habían visto a nadie. Les dijeron que no. Entonces ya por último, porque en este caso, en este día, en esta ocasión la esposa no estaba en casa, solo estaba el señor y le tocó la puerta. Entonces el señor abrió y le dijo que molesto porque lo había despertado y le dijo estaba dormido, ¿qué pasó? Y le dice que fue y vio una mujer adentro de la casa con tales y tales características. Entonces cuando llega la señora le platican esto y ve la grabación. La señora ya no puede más y vuelve a dejar al señor. Le dice que no le cree. Considera, la señora se queda con la idea de que esta mujer estaba dentro de la casa con su marido y que su marido le mintió al guardia diciéndole que no había nadie, que no había tal mujer, que él no se había dado cuenta de nada. Entonces, pues para ella era inconcebible que su marido haya metido de nuevo a esa mujer a su casa, ¿no? Y decidió irse con sus hijos. Y entonces, después de eso, el señor se quedó viviendo solo en esa casa. Y los guardias comenzaron a ver de manera más frecuente a esta mujer caminando con diferente ropa y salía y caminaba por los pasillos, pero no la identificaban, pues no la identificaban porque las cámaras la captaban de espalda, nunca le podían ver la cara, pero ellos dejaron de poner atención porque la señora ya no estaba y pensaban que era pues simple y sencillamente una aventura del patrón y que no se querían meter en problemas, pues simple y sencillamente velaban por la seguridad de la casa y así. Los guardias la veían por video. Sin embargo, las muchachas de la cocina, la gente que trabajaba dentro de la casa formalmente y de manera permanente, nunca la vieron. Posteriormente, el señor comenzó a deprimirse más, comenzó a tener comportamientos más neuróticos, comenzó a tener un comportamiento explosivo, comenzó a gritarle a los empleados, en ocasiones hablaba cosas sin sentido, o las muchachas le servían la cena en el comedor y él se ponía a hablar como si hubiera alguien ahí, pues. Entonces ahí empezaron a prender un foco rojo los que son los empleados que tenían ellos, ¿no? Hasta que una noche una de las muchachas que servía la comida le llevó la comida y le sirvió nada más un plato para él, pues porque él ya nada más cenaba solo en la casa. Y cuando ella se salió, alcanzó a escuchar en la cocina que el señor estaba platicando con otra mujer. Y le hablaba y le contestaba a la otra mujer y él le volvía a decir, pero alcanzaba a identificar ella que había dos voces. Entonces la muchacha sale, iba con la intención de decirle a su patrón de que si quería que le llevara otro plato para la persona con quien estuviera, pues para invitarlo a cenar. Y sale y el señor está solo en el comedor cenando, pues, o sea, estaba completamente solo, ¿no? Entonces una de las muchachas se asustó y se regresó y le platicó a sus demás compañeros. Entonces ya el personal estaba muy tenso de ahí. La esposa comenzó a prestarle como 1 o 2 días a la semana a sus hijos y esos eran los días en los que el señor decían, según nos platicó cuando llegamos,
decía que tenía un comportamiento más normal. Salía al jardín a jugar con los muchachos, iba y atendía sus negocios, salía a las plazas comerciales a jugar con sus hijos, pues a tener una vida normal, pues. Pero cuando se iban sus hijos, volvía y retomaba ese comportamiento errático y agresivo que tenía normalmente. Una de las noches que no le tocaba cuidar a los muchachos, a sus hijos, la señora tuvo una emergencia familiar y le llevó a los niños a este señor para que durmieran con él porque ella tenía que atender otros asuntos familiares. Entonces los niños entraron y los niños pues se fueron a su cuarto y hicieron su vida normal. Sin embargo, el señor ese día había estado especialmente agitado, especialmente molesto. Entonces, en esta ocasión, él no se comportó como se comportaba con sus hijos. Los niños estaban en uno de sus cuartos jugando. Entonces, uno de ellos decidió ir por una consola de videojuegos que su mamá tenía guardada en uno de los armarios que tenían. Era como un vestidor, un vestidor como pues es una habitación grande donde guardan ropa y artículos, ¿no? Entonces, como ahí fue donde los primeros lugares donde la mujer dejó una carta, ahí había una cámara instalada. Los niños empiezan a buscar dentro de las cajas y encuentran una maleta con pelucas y vestidos. Entonces los niños empiezan a sacar esas cosas y se ven extrañados. El guardia estaba viendo que los niños estaban del lado de la recámara del papá, pues. Entonces uno de los guardias ve caminar a la mujer en dirección a la habitación donde están los niños. Y el guardia se ve asustado pues porque no sabía, pues como nadie le había tratado a esa mujer, se levanta de su lugar de donde monitoreaba las cámaras y sale el rumbo donde estaba la habitación de donde estaban los niños. Entonces, cuando llegan a la habitación, se quedó otro guardia observando las cámaras y ve que esta mujer entra a la habitación donde están los niños y los niños al ver a esta mujer comienzan a gritar como histéricos, a chocar contra ellos mismos y queriendo huir de ahí, pero en su mismo temor solo retroceden y se meten adentro del closet gritando y con cara de horrorizados, ¿no? Los niños. Entonces los gritos estos comienzan a escucharse en toda la casa. Se percatan las muchachas de servidumbre y vienen los guardias corriendo pues porque pensaron que les iban a hacer daño a los niños. Cuando llegaron los guardias de seguridad y las muchachas de servicio a esa habitación para ver qué tenían los niños, se topan con esta mujer de espaldas, esta mujer con vestido, cabello lacio, largo, negro, o sea, alta y delgada. Voltean y le dicen que sí, que hace ahí. Entonces, cuando uno de los guardias le dice que ella no puede estar ahí y luego uno de los niños grita porque la mujer está dándole la espalda al personal de servicio y a los guardias, viendo directamente a los niños, y uno de los niños le grita: papá, no nos vayas a matar. Y entonces uno de los guardias le responde: ¿dónde está papá? Y uno de los niños le señala y le dice: ahí. Y señala directamente a esta mujer. Cuando esta mujer se da la vuelta, ven literalmente la cara de su patrón, pero como si estuviera en el cuerpo de otra persona, donde una de las señoras, que es la cocinera de ahí, se desmaya de la impresión y los guardias del temor retroceden 2 pasos, dicen. Entonces lo comienzan a ver y hagan de cuenta que es la cara del señor, pero en el cuerpo de una mujer. Y le dicen que sí, que está pasando, que les explique, que sí por qué estaba haciendo eso, que sí por qué estaba asociando a sus hijos. Y le responde con una voz completamente distinta a la de él. Estoy hablando que este señor era un hombre que medía fácil 1,90, que pesaba cerca de 100 kilos y que tenía una voz completamente varonil y ronca. Sale la voz de una mujer muy aguda, muy femenina, y les dice: es que esta es mi casa, yo vivo aquí, yo soy la señora de la casa.
y necesito que los niños dejen de batir mis cosas. Entonces los guardias horrorizados le dicen, no señor, yo creo que se siente mal, vamos a llevarle a su doctor, y le empiezan a dar ciertas explicaciones y les dice, déjenme a solas con los niños antes de que venga y dice el nombre de su nombre, pues el mismo señor dice su nombre, y que se dé cuenta que los niños están batiendo las cosas. O sea, el señor estaba hablando como en segunda persona, pues, o en tercera persona, pidiendo que se le respetaran las cosas, pues, o sea, los muchachos se asustan más y uno de los guardias se acerca y intenta tocarlo y le dice, señor, de verdad no me escucha, no me entiende lo que le digo, y cuando lo toca el guardia, el señor se queda en un estado catatónico y se comienza a doblar sus extremidades así como si fuera un tronco y se queda ahí tirado. Para ese entonces el señor, el vestido que traía, le tronó las costuras, como que su cuerpo se volvió a adaptar a su complexión normal. Le tronó las costuras, sus piernas parecieron crecerle, su cuello, su torso se volvió varonil, pero en un estado catatónico. O sea, estaba completamente torcido. Una de las muchachas sacó a los niños de la recámara y le hablaron a un médico. Entonces, a partir de ahí, el señor empezó a tener todavía un comportamiento más extraño. Varios del personal ahí renunciaron después de haber vivido estas escenas. Le platicaron a la señora, a la esposa de este señor, y la señora puso al tanto a su familia, a sus hermanos y a su mamá, que eran quienes se vinieron a atender a este señor y solicitaron la ayuda del sacerdote porque el señor ya hablaba, él, y hablaba esta mujer al mismo tiempo, casi toda la noche. Tenían conversaciones, tenían pleitos o hablaban de cosas triviales como si fuera un matrimonio normal. Entonces hablaron para ver que le practicaron un exorcismo, que es cuando llegamos nosotros. Nos empiezan a platicar esto, nos enseñan los videos de esa grabación. En ese video muy poco se ve la cara del hombre, pero era literalmente este señor que medía casi 2 metros, en, viéndose como una mujer acinturada, con los brazos delgados, con una estatura mucho menor y haciendo una voz completamente distinta a la de una mujer, pues, o sea, que si tú lo veías de espalda y te hablaba, no te parecería nada extraño ni perturbador porque se veía perfectamente normal como una mujer. Al ver esto, pues fue muy impactante para mí. Entonces, cuando nos pasan a la habitación de este señor estaba completamente tranquilo. De hecho, nos saludó a todos de mano. Nos dijo que estaba agradecido de que lo tomaran ahí. Entonces, estuvimos un buen rato platicando con él como si fuera una persona completamente normal. Completamente como si no hubiéramos ido a eso, pues. Empezó a platicar de política, empezó a hablar de la iglesia, de contextos sociales o eventos sociales que estaban pasando. Él estaba normal, completamente. Todo empeoró cuando le sacaron la peluca con la que él estaba puesto. Entonces, este señor comenzó a ponerse los ojos en blancos y empezó así como a botar en la cama. Y después de eso fue como un switch que prendieron. O sea, se despertó y su ropa, la pijama que traía este señor, de un momento a otro comenzó a vérsele holgada, a vérsele como si no fuera de su talla, como si le quedara enorme. Su cara, sus facciones se suavizaron de una manera muy particular y su voz, que yo creo que era lo que más me perturbó, era el de una persona completamente distinta. Esto salía de la voz del señor. Entonces los expertos empezaban a opinar ahí de que obviamente el ser humano era capaz de poder cambiar su voz de tal manera de que pudiéramos sonar completamente distinto.
Entonces, desde allí fue de lo primero que empezó a hablar el médico ahí. Entonces, el psiquiatra preguntó al médico y le dijo que si cómo era posible que él físicamente ya se viera distinto, pues. Ahí es donde entró lo que es el psicólogo y atribuyéndolo a otras teorías le platicaron, o sea, de que la mente humana es capaz de transformar su estructura física. El psicólogo comenzó a citar ciertos casos que ya se habían visto. Esas eran cosas que yo no sabía, pero que este señor estaba convirtiendo o que este señor estaba padeciendo. A este señor, cuando lo empezaron a analizar, le dijeron que tenían que estudiar más el caso. Posteriormente le pidieron a las personas que le ayudaban con las finanzas de este señor que investigaran quién era la mujer que vivía en ese departamento. Se pidieron las grabaciones de la cámara de seguridad. Entonces se hicieron análisis de esas grabaciones y a la única persona que se le vio entrar y salir de ese departamento era el señor, por lo cual se definió que este sujeto tenía conductas de personalidades múltiples. Es decir, dentro de este señor realmente vivía una mujer que salía a la superficie o a la parte consciente y se apoderaba del físico de este sujeto. Es ahí para las partes que son por así decirlo, si tú lo quieres ver, si les quiere ver desde la parte mística o de la parte esotérica o de la parte sobrenatural, esto se puede tomar como una posesión. En el caso de este señor, que haciendo ya un análisis clínico y platicándolo a los varios años con este colega que me inventó ver este caso, pudieron definir con varias terapias psicológicas y con cierta medicación psiquiátrica, hablaban de que este señor sufrió por muchos años eh, abuso sexual por parte de uno de sus tíos desde la infancia, ¿no? Al llegar a la etapa adolescente y pasar a la etapa adulta, este joven empezó, bueno, este señor ahora, desde ese momento joven, comenzó a identificarse con una orientación homosexual. Sin embargo, su contexto donde vivía y su familia, como la mayor parte del país, no veían bien ese tipo de orientación sexual, por lo que él empezó a reprimirlo e hizo su vida normal, ¿no? Ese tipo de traumas, ese tipo de estrés, ese tipo de todas estas vivencias pudieron haberlo hecho a él desarrollar una personalidad múltiple que le ayudara a mitigar con esos traumas y esas frustraciones con las que venía cargando desde su infancia. Es decir, para que este hombre pudiera llegar a ser funcional, desarrolló una persona completamente distinta a él en donde depositar todo lo que emocionalmente a él le dolía. Entonces es así de fuerte y perturbadora la mente humana, pues somos capaces de, si no podemos afrontar nuestro dolor, en este caso, voy a inventar otra persona dentro de mí que cargue con ese dolor y no cargarlo yo para poder llevar una vida normal. Sin embargo, a veces esa persona que se crean estos sujetos para que vivan dentro de ellos se vuelve más fuerte que sale a la superficie como si realmente fuera una persona real. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has tenido una experiencia similar? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Si tienes una historia paranormal que nos quieras contar, puedes enviarla a la página de Facebook. Encontrarás el link en la descripción de este video.